agradecidos de Dios por este tiempo que nos permite compartir juntos. Siempre es bueno, queridos hermanos, familias, amigos, reunirnos en torno a la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino que toda la palabra que está en la Escritura, Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es necesaria para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir, para que estemos preparados para toda buena obra. Así que contento de tener esta oportunidad, de estar aquí compartiendo con ustedes y esta breve reflexión que quisiera compartir la he titulado El equilibrio en la vida cristiana. El equilibrio, algo que muchas veces se ve trastocado y bueno, lo podemos ver en nuestra realidad actual, en la misma sociedad, vemos que siempre hay tensión en los extremos y lo podemos ver hoy en día, algo como bien contingente, la situación política, por ejemplo, en nuestro país, que de extremo a extremo se pelean el poder, el querer estar ahí, pero el reino de Dios tiene otra mirada. El reino de Dios es totalmente distinto al reino y a los principios y a lo que rige esta sociedad, lo que rige el mundo. Así que vamos a tratar de, en esta breve reflexión, ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que logremos este equilibrio. Porque sin duda una situación que afecta al ser humano, a las personas hoy en día, es justamente perder este equilibrio. Y como que nos vamos a los extremos muchas veces, ¿eh? Como que somos medio fundamentalistas, medio extremistas y cargamos de alguna manera la balanza a uno de los extremos. Pero Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Nunca se olvide de eso, que el propósito de Dios en nuestra vida es formar el carácter de Cristo en nosotros. Recuerde lo que dice Pablo a los romanos, que Él es el hijo mayor entre muchos hermanos, que Él nos llamó conforme a sus propósitos, para que seamos a imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo seamos a imagen de Cristo, que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Entonces, esto es muy importante, porque el Señor Jesús es nuestro gran modelo de vida. Es el gran modelo de vida para todo ser humano. En Él está la plenitud de vida. En Él está la plenitud de la verdad y en Él está el todo. Así que veamos qué nos dice la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes el versículo que está en Mateo capítulo 10, versículo 6, que dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjese la analogía que hace el Señor acá. Y si usted lee el capítulo 10 de Mateo, lo que precede a esta declaración es cuando el Señor manda a sus discípulos a esta gran misión. Los manda a las ciudades, a recorrer las ciudades, a predicar el reino de Dios. Y el Señor les advierte y les dice lo que tienen que hacer, pero también les advierte. Ellos tienen que ir a predicar, dice, vayan y sanan a los enfermos, liberan a los endemoniados, prediquen el Evangelio, entren a las ciudades. Si en una ciudad no los acepten, salgan de esa ciudad. Le da todas las indicaciones. Pero termina en el versículo 16 diciéndole: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y de aquí nos denota el Señor con esta declaración el equilibrio que debe haber en nuestras vidas. El equilibrio, la astucia de la serpiente, pero la sencillez y la prudencia de la paloma. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hombres y mujeres equilibrados.
Hoy en día la sociedad, lamentablemente, con todo lo que vivimos, tiene al ser humano de alguna manera en un desequilibrio, ya sea emocional, ya sea un desequilibrio alimenticio, un desequilibrio espiritual, y es porque el hombre está separado de Dios. Y producto de esa separación de Dios, el hombre no logra encontrar este equilibrio que solamente Dios puede dar. Y es por eso que quisiera compartir con ustedes cómo debemos guardar ese equilibrio. Primero, guardar este equilibrio respecto de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Recuerde que nosotros de alguna manera también tenemos una trinidad en nuestro ser. Tenemos un cuerpo, tenemos el alma y tenemos un espíritu. Y estos tres elementos, estas tres partes de nuestro ser deben guardar un equilibrio. De lo contrario, se vienen todas estas dificultades que muchas veces viven el ser humano. Uno ve hoy en día las personas están buscando este anhelo espiritual, esa paz interior, y comienzan a indagar en filosofías, en meditación, etc. Pero de alguna manera eso los lleva a un extremo, que es como espiritualizar su vida y como abstraerse y enajenarse de la realidad. Fíjese que el Señor nunca y nos dijo: vosotros estáis en el mundo, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. El Señor nos dejó clarito eso, que nosotros íbamos a estar en el mundo. No nos tenemos que abstraer ni enajenar del mundo, porque es en el mundo donde está nuestra misión. Es en el mundo donde tú y yo tenemos que dar ejemplo y testimonio de Jesucristo. Para eso es importante tener este equilibrio, porque tu testimonio, mi testimonio, son lo que va a permitir que el mundo crea que el Señor es real. Y veamos la vida del Señor Jesús. En lo espiritual, es importante alimentarnos y ejercitarnos con la palabra de Dios en la oración, en la adoración y en la comunión íntima con el Señor. Eso va a guardar siempre nuestro equilibrio espiritual. Fíjese y sigamos el ejemplo del Señor Jesús, que lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, y que dice que muy temprano, aún estando oscuro, el Señor se apartaba y se iba a orar. Comenzaba la mañana el Señor, temprano, en la madrugada, aún oscuro. Él comenzaba su día con esta comunión íntima con el Padre. Pero no se quedaba ahí. Él no se quedaba ahí abstraído y se olvidaba de sus discípulos. No. Él tenía ese tiempo, pero después de eso iba y hacía a lo que había venido, a predicar la palabra de Dios. Veámoslo ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35. Para que usted vaya viendo cómo era la vida del Señor, y es esa vida la que nosotros debemos mirar. Y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y después dice el 38, disculpe, les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor sabía lo que Él había venido, a declarar el reino de Dios. Arrepentidos y convertidos fue su primera declaración, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero eso estaba completamente ligado a esta vida espiritual. Nuestra alma, que es otra parte de nuestro cuerpo, nuestra alma está compuesta por nuestra mente, el conocimiento, las emociones y la voluntad. Semana atrás o mes atrás, no recuerdo bien, nuestro hermano Héctor nos enseñaba sobre las emociones. ¿Lo recuerda? Porque son parte de la vida. Si usted ha visto la película Intensamente, que se la recomiendo, es muy entretenida, muy bonita y también muy educativa, usted se va a dar cuenta que sí, que es así.
tenemos emociones, están en nuestra vida, son parte de nuestra ser. Pero lo importante de esto es que esas emociones estén supeditadas a la voluntad y a la vida espiritual que usted pueda tener. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a los efesios, en el capítulo 4, versículo 26, les dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo reconoce que puede venir en nosotros el enojo, la ira, la molestia. Si usted busca, hay 6 emociones que son las emociones básicas, y dentro de esas emociones básicas está la ira, está la alegría, la felicidad, el miedo, la ansiedad, y también está la ira. Y eso no es ajeno a nuestra vida, a su vida, a la mía. Por algo el Señor lo menciona en la Escritura. Airaos, pero no pequéis. Enójate, sí, está bien, enójate, pero no peques. Que ese enojo no te lleve al extremo de caer en un pecado, de quizás ofender a la persona o hacer algo grosero. No. Enójate, pero cuidado, mantén el equilibrio. Sal de ese enojo antes de que se ponga el sol. Antes que termine el día, ve delante del Señor. Ve delante del Señor. Y así como el Señor Jesús lo hacía, ve delante del Señor, ora a Dios y que quite esa rabia, ese enojo, esa molestia de tu vida. Y eso te va a permitir mantener ese equilibrio. Tu voluntad necesita ser ejercitada continuamente para cumplir con las demandas de Dios. Pero también tenemos responsabilidades en la vida diaria, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en la comunidad. Por lo tanto, nuestra voluntad debe estar unida a la fe, a la dependencia de Dios. Es muy importante. Y para eso, algo fundamental que también nos va a ayudar a este equilibrio es saber que Dios ha provisto en nosotros el dominio propio. Recuerde que los frutos del Espíritu Santo, por eso la importancia de la comunión con Dios, porque en esa comunión con Dios tú estás unido al Espíritu Santo y fruto de esa comunión son los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, templanza. La templanza tiene relación con el dominio propio. Y eso te va a permitir a ti tener equilibrio en tu vida. Pablo le habla a Timoteo, que es su discípulo, que es un jovencito. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense qué interesante que aquí Pablo le menciona a Timoteo que Dios nos ha dado poder. Y uno podría decir, bueno, tengo poder, por lo tanto yo me aprovecho y como tengo poder, ejerzo ese poder y ejerzo un poder equivocado. Me voy a un extremo y comienzo a ser déspota. Déspota significa hacer abuso del poder que yo tengo. ¿Ya? Es ir contra la gente y oprimirla y menospreciarla muchas veces. Y vemos hoy en día en la sociedad que cuando la gente tiene poder, afloran muchas veces las peores cosas en el ser humano. Pero fíjese que aquí Pablo le dice, Dios nos ha dado poder, pero junto con el poder nos ha dado amor. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, pero junto con eso nos ha dado un espíritu de amor y nos ha dado un espíritu de dominio propio. Gloria al Señor, porque Dios no quiere que nosotros nos volvamos locos y se nos suban los humos a la cabeza y creamos que somos la maravilla. No, cuidado. Porque el Señor dio su ejemplo, dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y ese es el deseo que Dios quiere en nuestras vidas. El que quiere ser primero en el reino de los cielos debe ser el servidor de todo. Fíjese cómo es los principios de Dios en el reino de Dios, totalmente diferente a lo que la sociedad nos dice.
La sociedad acá nos dice que tú tienes que ser exitoso, que tienes que llegar a lo más alto y que ahí en ese estatus tú vas a tener el poder para gobernar y ser lo más que hay. No es así. Tú tienes que guardar un equilibrio y el dominio propio es parte de ese equilibrio. Y también tiene que haber un equilibrio con tu cuerpo, porque recuerda que nuestro cuerpo, dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. Se da cuenta que todo lo que hemos hablado hasta este momento está completamente ligado a la relación con el Espíritu Santo. Y el cuerpo no está ajeno a eso. El cuerpo, usted debe cuidarlo. El cuerpo merece también una atención para alimentarlo debidamente. Hoy día, mientras me iba a mi trabajo, escuchaba una radio y estaban entrevistando a una mujer argentina que es vegana. Y ella contaba que ella a su hija, desde pequeñita, la hija algo de 4 años parece que tenía, ya la estaba acostumbrando a ser vegana. Y la entrevistadora en un momento como que la dejó un poco en jaque, le dijo, pero es muy pequeñita, le decía, y si ella quiere en un momento probar un tutito de pollo, una carnecita, no, es que ella tiene que aprender. Se fija cómo el ser humano muchas veces pierde el horizonte y se va a los extremos. Es cierto, debemos cuidar nuestra alimentación, pero siempre en un equilibrio. El Señor nos habla en Gálatas que cuando habla de la apostasía de los últimos tiempos, nos habla de esto. Dice que vendrán doctrinas falsas que prohibirán casarse, prohibirán alimentarse. Pero dice, todo lo que he creado es bueno, dice el Señor, si se toma con acción de gracia, porque en la oración ese alimento es santificado. ¿Se da cuenta cómo Dios nos da las herramientas para que nosotros logremos este equilibrio? Y aunque usted se alimente de algo sencillo, si usted lo hace con acción de gracia, manteniendo ese equilibrio, su cuerpo va a estar sano. Recuerde la decisión que tomó Daniel, que se mencionaba acá. Daniel, hubo un momento en que él le iban a alimentar con lo más rico del reino, de los alimentos que comía el rey. Y él dijo no, porque él entendía que en eso podría haber un peligro para su vida espiritual. ¿Se fija? Y él quiso mantener el equilibrio. Y hizo un trato con el que los guardaba. Y le dijo, ponnos a prueba, aliméntanos con pura lentejita. Y al final de esos días comprobemos quién está mejor. ¿Se fija? Porque él entendía que era importante que junto con su rutina de oración diaria que él tenía, mirando a Jerusalén 3 veces al día, él se estaba alimentando de legumbre. Y si usted sabe, la legumbre es uno de los alimentos más nutritivos. Tiene proteína, tiene hierro, muchas propiedades proteicas. Equilibrio. Debemos guardar nuestro cuerpo para que podamos mantener este equilibrio. Así que es importante que lo espiritual, el alma y el cuerpo se mantengan en un equilibrio para poder hacer las cosas bien. También tenemos que guardar un equilibrio, y aquí lo mencioné, entre el quehacer de la vida y el tiempo de la vida. ¿A qué me quiero referir con esto? Que nosotros en este caminar somos peregrinos. El ser humano va por un camino como una carretera, como lo escuché en uno de estos días en un predicador. La vida es como una carretera que tiene altos y bajos, curvas sinuosas, curvas largas, curvas cortas, de repente caminos medios malos, pedregosos, con bache, etc. La vida es así. Y en esa vida nosotros hacemos muchas cosas. Pero también esa vida está relacionada con un tiempo. Entre el quehacer de la vida y el tiempo de la vida
también tiene que haber un equilibrio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces usted y yo tomamos decisiones afuera de tiempo. Y Dios, una característica de nuestro Dios maravilloso, hermoso, es justamente probarnos en el tiempo. Piense, Moisés estaba en el desierto, el Señor lo llamó, pero después de 40 años que estuvo ahí. El apóstol Pablo se cayó del caballo, tuvo la conversión, pero no fue de inmediato a hacer su ministerio. Él estuvo un tiempo prolongado también de espera para que el Señor lo guiara. Abraham tuvo que esperar el nacimiento de Isaac. Y Abraham, usted sabe, no quiso esperar el tiempo, quiso hacerlo a su modo, ¿cierto? Junto con Sara, y se adelantaron al tiempo y nació Ismael. Entonces, ¿qué es importante? Saber que todo tiene su tiempo. Si usted ve Eclesiastés capítulo 3, se da cuenta que hay un largo listado que nos habla Eclesiastés, donde todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para matar y tiempo para curar. Tiempo para destruir y tiempo para edificar. Y ahí sigue, etcétera, etcétera, para que usted lo lea con calma. Fíjese, hoy día estuve en un entierro muy particular, muy particular. Y ahí uno se hace la pregunta y piensa en los propósitos de Dios. Una de nuestras apoderadas de la escuela, que estaba hospitalizada por COVID, con 6 meses de embarazo, finalmente tuvieron que sacarle a su guagüita que había fallecido, imagínense. Y hoy día la fuimos a acompañar con el equipo directivo de la escuela. Estuvimos ahí, un féretro así, de este tamaño, pequeñito. Y ahí uno dice, Señor, 6 meses ese pequeñito, que ni siquiera alcanzó a nacer, se la tuvieron que sacar a la mamá. Quizás él no tuvo ni siquiera tiempo para nacer, pero en la vida de esa familia, y ellos son creyentes, ellos también participan de una iglesia de acá de nuestra comuna, y su mamá, cuando la saludé y todo, ella tenía mucha paz en su corazón, porque ella entendía que en eso había un propósito de Dios también para su vida, para su familia. Es importante que en su vida y en la vida nuestra, como cristianos, nosotros sepamos mantener el equilibrio en el quehacer de la vida y el tiempo de la vida. Si usted tiene proyectos, póngalos delante del Señor. Póngalos delante del Señor y espera en Jehová. Espera en el Señor, porque el Señor es el que sabe todas las cosas. Yo tengo por costumbre, y se lo comparto, cuando quiero emprender algún proyecto, obviamente lo pongo delante del Señor, me pongo a orar y hago una lista de todas las cosas que yo necesito para ese proyecto. Y sabe que es increíble como uno en el tiempo, uno va haciendo un checklist, que se llama, va chequeando cómo se van cumpliendo las cosas, una por una, pero al tiempo de Dios. Y eso es un ejercicio muy bueno, porque eso a usted le evita la ansiedad, le evita el adelantarse a los tiempos que son de Dios. Recuerdo que cuando estuve viviendo en España, por mi trabajo de investigación que estaba haciendo, el proyecto era muy ambicioso, porque de partida estábamos en un país lejano, con una beca muy ínfima, y yo quería hacer otro viaje a otro país. Por lo tanto, significaba un gasto, obviamente, que no contaba con ello. Pero lo puse delante de Dios.
puse ese proyecto delante del Señor. Hice una lista, hermano, yo creo que unas 15 elementos que yo necesitaba para ese viaje. Obviamente partiendo por el dinero, para el pasaje y todo lo demás. Pero había muchas cosas más. Y comencé un año antes de que se pudiese dar esa oportunidad. Y ahí estaba eso. Y cuando iban apareciendo las cosas, yo las iba chequeando. Listo, Señor, cuando sea tu tiempo, decía yo. Y una de las cosas que me faltaba dentro de este gran listado era poder viajar con un notebook. Estoy hablando del año 2006, una época en que un notebook era un artefacto de lujo aún. ¿Ya? No era como hoy en día, casi 13 años después, que es mucho más asequible, y menos en un país en Europa, era carísimo. Y sabe que en una oportunidad iba ya de regreso a la casa, de la universidad a la casa en el bus, y me suena el celular, contesto, y era una persona que yo había visto, una chilena que también estaba ya estudiando, la había visto como en 2 oportunidades en la universidad, no habíamos visto, como éramos chilenos conversábamos, pero de pasada nomás. Y nos habíamos en una de esas oportunidades nos intercambiamos nuestros números. Y listo. Y suena el teléfono, contesto, y era esta persona. Y me dice, para que vea usted cómo Dios hace las cosas. Me dice, oye, Eduardo, me dice, mira, sabes que ocurrió algo muy, muy extraño. Me regalaron un computador. Y yo tengo uno ya, me decía, y no sabía qué hacer. Y de repente me apareció tu nombre en mi cabeza. Para que usted tome nota, que Dios es el dueño de todo, aún del tiempo. Y esa chica me regaló el computador, un notebook en esa época. Y ahí fui chequeando. Y se dio el viaje después de todo eso. Así que guarde el equilibrio entre lo que usted anhela en su corazón y los tiempos que son de Dios. Y Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Créalo y así va a ser, pero manteniendo siempre el equilibrio. Y por último, mantenga el equilibrio entre su fe y las obras. Una base fundamental que nos habla Santiago en el capítulo 2, versículo 14, porque dice que la fe sin obras es fe muerta. Debemos tener fe para llevar buenas obras. Es importante. Si usted tiene fe, esa fe, si la declara, y muchas veces nos podemos empavonar y vanagloriar, no, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, y vivimos de ese discurso, pero sin obras, nuestra fe es fe muerta, dice la Escritura. Por eso es importante, nuevamente, este equilibrio. Es fundamental ese equilibrio. Primera de Juan 2:4 dice, yo le conozco, y no, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Claro, porque si yo digo que conozco al Señor, si yo declaro, no, yo conocí al Señor Jesús, me hablaron y yo acepté a Jesús en mi corazón, pero no guardamos sus mandamientos, no estamos yendo para un solo lado nomás. Tenemos que lograr esa paridad, ese equilibrio. Si yo amo al Señor, debo guardar sus mandamientos y ser obediente a Él. El primer mandamiento que nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero inmediatamente el Señor puso el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una gran contradicción en un cristiano es pretender amar y adorar a Dios, servir en la iglesia y mostrarse, pero ser indiferente al sufrimiento humano, a las necesidades de tu hermano, y vivir la vida
como que no pasara nada. El Señor Jesús mismo le dijo, muchos llegaron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no basta solamente eso, el equilibrio. Dios siempre nos va a estar pesando. Él pesa los corazones. Y Él va a estar mirando nuestra fe, pero también nuestras obras. Así que le animo a que usted busque el Señor como primera cosa. Esa comunión íntima con el Señor le va a permitir guardar ese equilibrio tan necesario en esta vida tan difícil. Porque el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura, por causa de la maldad. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjese en las cosas que el Señor está su preocupación. Pero es ahí donde nosotros debemos estar atentos, debemos estar alerta y guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestro cuerpo, buscarle a Él para que podamos caminar en una vida equilibrada, en una vida correcta, a imagen de Jesucristo nuestro Señor. Y por último, tarea, versículo para memorizar, 1 Corintios 14, 20. Fíjese qué interesante lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjese un equilibrio bonito aquí. Porque ¿sabe qué? Cuando hay equilibrio en su vida, hay madurez espiritual, hay una madurez cristiana. Y la madurez no tiene que ver con que usted lleve 30 años en el Evangelio. No. Dice, sed niños en la malicia, en la travesura. Debemos ser como muchas veces como niños. Estos niños traviesos. Pero, dice, pone un pero, maduros en el modo de pensar. Y eso nos habla de un equilibrio. El Señor Jesús tomó un niño y dijo, ninguno que sea como uno de estos entrará en el reino de los cielos. El Señor siempre nos está poniendo la referencia delante de nosotros. Cómo debemos movernos, cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Así que les animo. Yo he vuelto a ser un niño, hermano. Y muchos de ustedes lo saben. Yo llego de mi trabajo, tipo 7 de la tarde, me saco mis zapatitos y me tiro al suelo, a la alfombra con mi nieto. Y me transformo en un niño y juego. Y sabe que realmente es una bendición. Es entrar en un mundo de fantasía con él, con sus historias y todo, pero sabiendo que hay una responsabilidad también en la vida de uno, como cristiano. Porque ese pequeñito que está delante de mí tendrá que conocer al Señor algún día. Así que anhelemos ser como nuestro Señor Jesucristo, en este equilibrio maravilloso de tener esa vida con el Señor, esa comunión íntima con el Señor, guardando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Caminar en integridad, en equilibrio, para que podamos hacer la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, los ayude cada día y podamos caminar juntos a esa tierra prometida, Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener de transmisión, que esta palabra pueda llegar a los corazones y anhelemos ser como Cristo. Pablo lo anhelaba, decía, imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Que nosotros también anhelemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Nuestra mirada, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Gracias te damos, Señor. Guárdanos y bendícenos cada día. Amén. Que Dios les bendiga y no se olviden de todo lo que viene por delante. Hay muchas cosas interesantes que ya se han estado anunciando. Que Dios les bendiga.